El instrumental quirúrgico son todos aquellos materiales que nosotros vamos a utilizar en un acto operatorio. Para esto, nosotros debemos saber la correcta manipulación de los mismos. Por ejemplo, la tijera debemos manipularla con el dedo anular y con el dedo pulgar a nivel de las asas. No ocurre lo mismo con una pinza, que debemos manipularla como si esta fuera un lápiz. También debemos saber que los instrumentos cumplen dos tipos de funciones, una función activa y una función pasiva. La función activa será aquella función para la cual el instrumento ha sido diseñado. Por ejemplo, el portaagujas, quien realiza la síntesis, cumple una función activa. No ocurre lo mismo con una pinza, quien coadyuva en la síntesis y por lo tanto tiene una función pasiva. También debemos saber que los instrumentos tienen una nominación. Tendrá un nombre genérico, que es el nombre del instrumento, tendrá un nombre funcional, que es el nombre de la función que cumple el instrumento, tendrá un nombre epónimo, que hace mención al creador del instrumento, y tendrá un nombre figurado, que relaciona el instrumento con algún objeto natural. Por ejemplo, la pinza mosquito, nombre genérico, pinza, nombre funcional, pinza hemostática, nombre epónimo, pinza Halsted, y nombre figurado, pinza mosquito. Pinza Basthaus o pinza de primer campo. Esta pinza se caracteriza porque en su extremo proximal, que es de donde nosotros manipulamos el instrumento, tiene una cremallera que nos sirve para fijar el instrumento, y en el extremo distal, que es de donde manipula el tejido, tiene dos puntas finas que se entrecruzan cuando éstas sujetan el campo quirúrgico, por lo tanto nos sirve para sujetar los campos quirúrgicos. Pinza Kirvinson-Jones. Esta pinza se caracteriza porque no presenta una cremallera en el extremo proximal, ya que esta es elástica, y en el extremo distal también presenta dos puntas que se entrecruzan. Esta pinza también nos sirve para sujetar campos quirúrgicos, por lo tanto puede ser una pinza de segundo campo. Pinza Doyen o pinza de segundo campo. Es una pinza elástica, mucho más grande que la pinza Kirvinson-Jones. En el extremo distal presenta dos dientes que se entrecruzan. Es una pinza elástica porque en su extremo proximal no tiene cremallera. Hoja de dermátomo. Es un instrumento que tiene la forma cuadrangular y que en uno de sus bordes va a tener un filo que nos sirve para hacer el corte y hacer posteriormente el injerto de piel. El escalpelo. Es un instrumento que antecede al bisturí, ya que el segmento cortante está construido en bloque junto con el mango, por lo tanto a este no se le puede cambiar la hoja y debe afilarse periódicamente. El mango de bisturí. El mango de bisturí viene en diferentes números y en diferentes tamaños. Esto se adecua de acuerdo a la hoja de bisturí que vayamos a utilizar. Está construido de acero inoxidable y pueden venir en diferentes formas también. La hoja de bisturí tiene un borde filoso y un borde que no es filoso, y por lo tanto debemos adecuarlo de acuerdo al número de bisturí que vayamos a utilizar. Electrobisturí. Para este instrumento necesitamos la corriente eléctrica, y este es conectado a un generador quien cambia el ciclaje del mismo. Por lo tanto, nos ayudará a hacer tanto como el corte y la coagulación. Para esto tendrá este instrumento dos polos, un polo positivo que estará en contacto con el paciente y un polo negativo que se encontrará en la punta del instrumento. Para realizar el corte nosotros necesitamos de 900.000 a 1.000.000 de ciclos por segundo, y para hacer la coagulación nosotros necesitamos de 600.000 a 700.000 ciclos por segundo. Tijera de mayo. Estas tijeras se parecen a las tijeras domésticas. Su característica es que presenta una rama con la punta aguda y la otra rama tiene la punta roma. Esta tijera nos sirve para cortar tejidos superficiales como ser la aponeurosis. Tijera de Metzenbaum se caracteriza porque es más alargada y en sus ramas presentan ambas las puntas romas. Esta tijera nos sirve para cortar tejidos más delicados como ser músculo liso, peritoneo y algunos órganos como los pulmones. También se pueden construir rectas y curvas. Pinza de Lister. Esta pinza nos sirve para el retiro de vendas o de la ropa del paciente. Por lo tanto, se caracteriza porque en una de sus ramas presenta en la punta una forma ovoidea que nos impide lesionar al paciente, y además presenta la angulación que facilita el retiro de las mismas. Pinza de Litauer y pinza de Spencer. La característica de estas es que presentan en una de sus ramas una curvatura en el extremo distal. La diferencia es que en la pinza de Spencer la curvatura no es tan pronunciada como el de la pinza de Litauer. Ambas nos sirven para el retiro de puntos. Legra uterina de Hegar. Este instrumento nos sirve
para cortar endometrio. Por lo tanto, en su extremo distal va a presentar una forma ovoidea, el cual uno de sus bordes va a ser filoso y nos sirve para el corte del endometrio. Pinza anatómica. Esta pinza es una pinza elástica que se caracteriza porque en el extremo distal presenta estrías transversales que nos sirven para agarrar tejidos nobles. Pinza quirúrgica. Esta es una pinza elástica que se caracteriza porque en su extremo distal presenta 2 dientes, por lo tanto también se denomina pinza en dientes de ratón. Nos sirve para agarrar tejidos más gruesos y firmes como piel, aponeurosis. Pinza Hudson. Es una pinza elástica que se caracteriza porque tiene 2 puntas finas y delgadas. Pueden venir con dientes o puede venir solamente una pinza con estrías transversales. Esta pinza nos sirve para tomar tejidos más delicados y delgados. Pinza Hansen o pinza en bayoneta. Se caracteriza porque presenta una punta aguda y delgada y además presenta una angulación que nos ayuda a evitar que la mano impida la visión. Pinza rusa. Es parecida a la pinza anatómica. Se caracteriza porque en el extremo distal tiene una forma redondeada, la cual presenta estrías radiadas. Por lo tanto, también nos sirve para manipular tejidos nobles. Pinza aro de Colin. Se caracteriza porque en su extremo proximal presenta cremallera. Por lo tanto, no es una pinza elástica. Y en el extremo distal presenta 2 puntas que tienen la forma redondeada o triangular. Además, estas presentan estrías transversales que nos sirven para agarrar tejidos de manera más fija, como ser el estómago. Pinza Forester. Esta pinza se caracteriza porque en el extremo proximal va a presentar una cremallera que nos sirve para fijar la misma y en el extremo distal va a presentar estrías transversales que nos sirven para manipular tejidos delicados, como ser el estómago, el intestino o la vejiga. También puede no presentar estrías y ser simplemente lisa y nos servirá por lo tanto para la manipulación de gasas en el momento de hacer la intisepsia en el campo operatorio. Pinza Allis. Su característica de esta es que en su extremo proximal presenta una cremallera que nos sirve para fijar el instrumento y en el extremo distal presenta dientes que nos sirven para agarrar los tejidos con más firmeza. Pinza Dual. Se caracteriza porque en su extremo proximal presenta una cremallera que sirve para fijar el instrumento y en su extremo distal presenta una forma triangular que tiene estrías transversales. Con esta pinza podemos manipular tejidos delicados como ser los pulmones. Clamp intestinal de Kocher. Se caracteriza porque en el extremo proximal presenta una cremallera que nos sirve para fijar el instrumento y en el extremo distal presenta 2 ramas que son planas, delicadas y flexibles que nos permiten adecuar a la presión que nosotros queramos hacer en el intestino. Por lo tanto, de esta manera nosotros podemos tomar el intestino sin dañar su estructura. Pinza Pozzi. Se caracteriza porque en el extremo proximal presenta una cremallera que nos sirve para fijar el instrumento y en el extremo distal presenta 2 puntas parecidas a la pinza Badhouse, mismas que se entrecruzan en el momento en que nosotros tomemos el cuello uterino. Esta pinza nos servirá para explorar cavidad uterina. Pinza Kelly. La característica de esta es que en su extremo proximal presenta cremallera que nos sirve para fijar el instrumento y en el extremo distal presenta estrías transversales que nos sirve para hacer la hemostasia en vasos de mediano calibre. Estas estrías transversales no llegan a ocupar toda la rama, sino la mitad. Pinza Halstead o pinza mosquito. Su característica es que en su extremo proximal presenta una cremallera que nos sirve para fijar el instrumento y en el extremo distal presenta 2 ramas más finas y más delgadas. A comparación de la pinza Kelly, es mucho más pequeña y nos sirve por lo tanto para hacer hemostasia en vasos más pequeños. También presenta estrías transversales que ocupan toda la rama. Pinza Pean. Esta pinza en su extremo proximal presenta una cremallera que nos sirve para fijar el instrumento y en el extremo distal presenta la forma de una oliva. También presenta estrías transversales que nos sirven para hacer la hemostasia en vasos de mediano calibre. Pinza Crilé. En el extremo proximal presenta una cremallera que nos sirve para fijar el instrumento y en el extremo distal presenta estrías transversales. Es parecida a la pinza Kelly, la diferencia es que sus estrías transversales ocupan toda la rama distal. Pinza Rochester. Su característica es que en el extremo proximal presenta una cremallera que nos sirve para fijar el instrumento. En el extremo distal presenta estrías transversales que también ocupan toda la rama distal, pero la diferencia con la pinza Crilé es que estas estrías son mucho más separadas y mucho más gruesas. Nos sirve para hacer la hemostasia en vasos de mediano calibre. Pinza LaHaye.
Esta pinza en su extremo proximal presenta una cremallera que nos sirve para fijar el instrumento y en su extremo distal puede tener una curvatura en la misma que va a llevar estrías longitudinales, por lo tanto nos va a servir para hacer hemostasia en vasos más delicados. Pinza de Kocher. Su característica es que en el extremo proximal presenta una cremallera que nos sirve para fijar el instrumento y en el extremo distal presenta estrías transversales, pero además presenta dos dientes, que por lo tanto se denomina también pinza en diente de ratón. Nos sirve para manipular riñones. Pinza Faure. Es una pinza similar a la pinza de Kocher. La diferencia es que es mucho más grande que la anterior. Su característica es que en el extremo proximal presenta una cremallera que nos sirve para fijar el instrumento. En el extremo distal también presenta estrías transversales y dos dientes que son en forma de dientes de ratón. Espéculo vaginal. Es un instrumento de exploración que presenta dos valvas que nos permiten la exploración correcta de la cavidad uterina, a diferencia del espéculo vaginal de Cusco, quien además presenta un mango que nos permite la regulación y fijación del mismo. La sonda canalada es un instrumento de exploración que coadyuva en la disección. También nos ayuda a la elongación del frenillo sublingual. El histerómetro es un instrumento de exploración que nos ayuda en la exploración de la cavidad uterina. Este presenta marcas a cada centímetro que nos ayuda a medir el fondo de la cavidad uterina. Pinza de Randall. Esta pinza se caracteriza porque en el extremo proximal no presenta una cremallera, pero tampoco es una pinza elástica. En el extremo distal presenta dos excavaciones a forma de cuchara que nos permite fijar de manera más firme estructuras. Esta pinza se utiliza para la manipulación de cálculos urinarios. El separador de Farabeuf. Este separador es un instrumento plano que presenta dos angulaciones en ambos extremos, uno que nos permite la manipulación del instrumento y otro que nos permite la manipulación del tejido. Este es un separador dinámico, ya que nosotros podemos manipularlo de acuerdo a nuestra conveniencia. La válvula maleable también es un instrumento de separación y exposición. Se caracteriza por ser plana y, como su nombre lo dice, maleable. Por lo tanto, nosotros podemos manipularlo de acuerdo a nuestra conveniencia y de esta manera realizar la separación de algún tejido. Separador de Balfour. Este se caracteriza por tener dos ejes transversales mismos que sujetan a las dos ramas que van a ir a manipular el tejido. Este es un separador estático, ya que una vez que nosotros fijamos este instrumento sobre el tejido y regulamos su separación, ya no lo volvemos a tocar y ya no podemos manipularlo de acuerdo a nuestra conveniencia. Separador de Gosset. Este instrumento presenta un solo eje transversal que sujetan a las ramas que van a ir a manipular el tejido. También es un separador estático, ya que una vez que nosotros regulamos la separación y manipulamos el tejido, ya no podemos volver a moverlo de acuerdo a nuestra conveniencia. Portagujas de Hegar. Este instrumento se caracteriza porque en el extremo proximal presenta una cremallera que nos sirve para fijar el instrumento y en el extremo distal presenta estrías transversales, pero además presenta una ranura longitudinal, mismo que nos va a servir para la correcta manipulación de la aguja. Portagujas de Hegar-Mayo. Este se caracteriza porque en el extremo proximal va a presentar una cremallera que nos sirve para fijar el instrumento y en el extremo distal va a presentar estrías longitudinales oblicuas mismas que se van a entrecruzar. No presenta una estría longitudinal a comparación del portagujas de Hegar. Portagujas de Matthew. Este se caracteriza porque en el extremo proximal presenta una cremallera que nos sirve para fijar el instrumento, pero no presenta las asas que nos sirve para la manipulación del instrumento. En el extremo distal va a tener estrías longitudinales, el cual va a fijar de manera más firme la aguja. La cánula de aspiración de Yankauer se caracteriza por ser un instrumento alargado y tubular. En el extremo distal presenta múltiples perforaciones que nos sirve para la aspiración de secreciones. Nosotros podemos manipular este instrumento de acuerdo a nuestra conveniencia. El pocillo es también parte de los instrumentos especiales, al igual que la riñonera. Están hechos de acero inoxidable, nos sirven para contener líquidos o sólidos.